Hola mis amigos, Pablo Paucar les saluda, coach de bienestar, y en esta ocasión vamos a hablar sobre el bienestar en la práctica. Y parte del bienestar, claro, tiene que ver con el consumo de este mineral tan importante que es el calcio. Y para hablarnos de ese tema tenemos una persona muy especial, nuestra invitada de lujo para el día de hoy. Es una doctora que trabajó toda su vida en esta área de la medicina preventiva después, y se graduó en la Universidad Central, hizo posgraduación en México, ha participado como una de las principales doctoras en una clínica muy conocida y reconocida en nuestro país, como es SMINSA. Estuvo trabajando como gerente de varias farmacéuticas, conferencista de algunas de ellas también, Merck, Beringer y otras. Así es que realmente tenemos una verdadera especialista en el tema que vamos a abordar el día de hoy. Entonces, la doctora Nuria Peña, bienvenida doctora, gracias por aceptar esta invitación, gracias por recibirnos en su residencia en realidad, y por compartir con nosotros este conocimiento que ella tiene sobre estos asuntos tan importantes. Entonces, yo quisiera comenzar preguntándole, doctora, ¿qué es lo que dice el mundo respecto al uso del calcio o a la deficiencia del calcio? ¿Cuáles son las estadísticas actuales? Bueno, gracias, buenos días. Realmente es un placer poder compartir con Pablo acá esta parte tan especial como es hablar de lo que es el bienestar y salud. En efecto, el tema del calcio es algo muy importante porque las estadísticas que en el momento se dan en el mundo son alarmantes, ¿no? Uno de cada tres mujeres va a padecer, o ya en este momento de hecho tiene osteoporosis, que es una enfermedad que realmente puede llevar a un problema muy serio, aún la muerte, porque una paciente que tiene osteoporosis tiende obviamente a tener la posibilidad de una mayor fractura, y una paciente en edad adulta acostada en la cama de un hospital o de su casa fracturada aumenta su mortalidad de una manera muy alta, ¿no? Entonces hablamos de esto en mujeres y no se habla también en varones. Esto ha sido un mito y pensábamos que quizá los varones no tienen este problema, pero uno de cada 8 hombres va a tener igual osteoporosis. Entonces sí, las cifras son altas y lo importante es entender que estamos a tiempo, que nosotros podemos hacer algo para prevenir esta estadística tan alta que existe realmente en el mundo. Increíble. ¿Y quiénes serían podría decir, el nicho, o quiénes sería la población de riesgo, o a quién necesita realmente un extra de calcio en su alimentación? Bueno, empecemos hablando de que el calcio, como tú lo decías, es un mineral que de hecho nosotros lo consumimos en los alimentos. Sí, pero cuando los alimentos tengan el aporte obviamente básico de calcio. Se habla aproximadamente de 800 miligramos a 1 gramo de calcio diario, que es lo que se debe consumir desde la infancia prácticamente, sí, y con mayores datos de hasta 1500 cuando ya hay una patología. Ahora, entendemos que en la dieta es donde nosotros ingresamos el calcio hacia nuestro cuerpo, pero lo importante es saber que si es que no hemos consumido el calcio suficiente, a los 30 años ya va a empezar a ser deficiente. Es decir, es como un banco. El calcio con el que yo empecé a consumirlo desde la infancia lo voy a acumular durante toda mi vida hasta los 30 años. A partir de los 30 años ya no puedo. Mi hueso prácticamente va a empezar a tener un retroceso, ya no es un hueso formador, es un hueso ya maduro, que va a trabajar y a vivir con el calcio que he acumulado. Entonces, tú me dices, ¿quién debería? Prácticamente debería, obviamente el calcio debemos consumir absolutamente todas las personas. El problema actual que existe es que cuánta cantidad de calcio real existe en nuestros alimentos. Si bien es cierto, los alimentos han tenido un cambio nutricional total, hoy hay mucha deficiencia en los alimentos, y más aún si consumimos ciertos otros añadidos. Hablemos, por ejemplo, del azúcar refinada, hablemos de cantidades altas de sal, hablemos de muchas causas, de muchos fármacos que inhiben tanta absorción de calcio, y esto hace que pues este banco en el que yo quiero acumular la cantidad no ha sido la suficiente. Es por esto que en un momento dado, dependiendo del estilo de vida de las personas, una paciente embarazada, una mujer muy delgada, obviamente en los países es diferente la absorción de calcio, aún por la genética y aún por la parte racial. Las mujeres blancas, estas mujeres blancas inglesas, son las mujeres que más problemas tienen. La mujer delgada
se ha visto que tiene mucho más opción a una osteoporosis, ¿sí? Entonces hay que saber de que definitivamente el calcio tenemos que consumir todos en los alimentos, es lo ideal, pero si es que estoy teniendo una deficiencia en los alimentos, porque no como los suficientes alimentos que tengan este mineral, yo voy a tener que suplementar. Definitivamente es preferible, y yo como nutrióloga lo digo, es preferible completar lo que me falta a tener el riesgo que en edades de, obviamente, más de 50 años, 60 años, yo puedo perder hasta el 50% de la masa ósea. Significa que yo voy a tener una alarmante cifra de una posible fractura. Entonces, ¿quién debe consumir? Todo mundo. Todo mundo en su alimentación. Pero si ya hay deficiencia porque es un paciente en riesgo, tendremos que hacerlo como prevención. ¿Y qué me diría usted, doctora, sobre otros beneficios del calcio? Porque la gente piensa que solamente el que tenga algún problema de osteopenia, osteoporosis o fragilidad en los huesos o una mujer delgada debería consumir el calcio por el tema de huesos. Sin embargo, el calcio tiene otros beneficios también. Claro que sí, el calcio de hecho tiene beneficios importantísimos a nivel de hablemos de la neurotransmisión, por ejemplo, de la unión a veces de los intercambios celulares. Y de hecho es tan importante, por ejemplo, en el tema cardiovascular, porque es un tema muy importante en el corazón. Ayuda a la contractibilidad del corazón, ¿sí? De hecho, sabemos que el corazón es un músculo, pero hay intercambios de iones, de calcio, de magnesio, de ciertos elementos que van a permitir que esa contractibilidad sea la suficiente. Hablemos a nivel digestivo. Obviamente los cambios igual iónicos que hacen entrada de calcio, salida de este magnesio, necesita una cantidad suficiente para que nuestro intestino sea saludable, es decir, tanto lo que es absorción de nutrientes. Hablemos, aún se habla en el tema no solo de actitud, sino de la parte emocional de las personas. El humor, el estrés. Esto es lo último que se ha podido ver, que gente que tiene realmente temas depresivos o temas de, no solo depresión, sino incluso temas de una actitud un poco agresiva, esta gente que no sabe modular, que no tiene un empuje volitivo, que no puede controlar sus niveles de estrés, es porque tiene niveles bajos de calcio, porque como bien digo, este calcio al tener acción de neurotransmisores, si esto no lo tenemos, no se pueden realizar estas acciones enzimáticas. Es todo, ustedes saben que Pablo, en nuestro cuerpo es una máquina perfecta que con que un mineral nos falte, no va a poder realizarse de pronto una actividad eléctrica. Entonces el calcio es básico, no solamente en pensar en el hueso, sino en todos y muchos de nuestros órganos que están necesitando, en donde hay intercambios celulares, en todo lado. Entonces, definitivamente, a niveles de calcio altos, vamos a ver realmente una persona más saludable. Sí, y complementando esta argumentación, lo que nos ha comentado la doctora, yo supe por investigaciones, por pesquisas realizadas a pequeños ratoncitos de laboratorio, que se habían hecho pruebas y que se les empezó a quitar justamente el calcio. Y en pocas semanas se vio agresividad en estos ratones y hasta que uno acabó matando a otro, etcétera, y otra vez se regresó a la dosis de calcio que ellos estaban acostumbrados a consumir y automáticamente en pocas semanas todos dormían hecho una pelotita de pelo, ¿no? Muy, muy bonitos uno encima del otro, pero asustador el ejercicio, el ejemplo, esta investigación. Entonces es real eso del humor. Ahora, si usted tiene en casa una persona que está muy agresiva, pues quién sabe, no sea solamente el estrés del trabajo, etcétera, sino alguna deficiencia como en este caso. Ahora, una cosa que también mucha gente tal vez en nuestro auditorio se pregunta es sobre el mito de que hay algunos alimentos, ¿es un mito o es una realidad? De que hay algunos alimentos que literalmente me sacan los huesos o por la orina se me va el calcio. ¿Esto existe? Bueno, muy importante la pregunta porque si bien es cierto, en una paciente, en una persona que ha venido acumulando su calcio en una forma adecuada, hablemos, hasta los 30 o 40 años, podrá quizá no tener una deficiencia, más aún, la propiedad, el proceso de envejecimiento hace que en un momento dado, por más que de pronto yo haya tenido una buena alimentación, voy a tener una deficiencia.
Esto se llama un inicio, por ejemplo, en el proceso de huesos de una osteopenia. En este caso, el calcio directamente tomado como complemento es espectacular. Va a ayudar muchísimo, ya no hablemos sí de prevención para la osteoporosis, más aún ya la osteopenia nos muestra una pequeña pérdida, pero que si nosotros enseguida actuamos tomando un calcio que realmente llegue al hueso y todavía mantenga la acción a nivel del hueso, de hecho va a haber un resultado. Quizá a lo que usted se refiere, Pablo, significa que en un paciente ya con osteoporosis, es decir, que ya tiene un hueso dañado, este hueso no tiene la capacidad de captar el calcio. Es muy difícil que se lo haga, entonces quizá yo como nutrióloga puedo recomendar que pues si hay un paciente que ya le han diagnosticado, primero tiene que seguir las indicaciones de su médico, quizá él va a pensar en darle algún formador de hueso y de ahí sí lo tengo que tomar el calcio. Muchas veces ha sucedido que sí, lo que usted dice es real, la gente dice, es que yo estuve tomando calcio y al tiempo hice cálculos renales. Puede pasar, ¿por qué? Por lo que indico, si este hueso no tiene la capacidad porque ya está totalmente viejo, es un hueso que ya no capta nada, el osteoporótico, no capta tampoco el calcio que usted se está tomando. ¿Qué pasa? Entra y sale, y esos cristales de hecho van a eliminarse a través de la orina. Entonces podría darnos un problema serio de una litiasis renal o lo que se llaman pues los cálculos estos comúnmente llamados. Entonces, qué importante es la prevención, como usted dice, porque bueno, si ya llegó a una osteoporosis, por favor, primero consulte a su médico para que el médico sea la persona que le indique quizá este fármaco que le va a ayudar a formar hueso y luego vamos a trabajar con el calcio. Definitivamente nos va a ayudar una vez que el hueso ha comenzado nuevamente a formarse. Pero en el caso, como yo indico, de prevención, lo más importante es evitar. Si ya me han diagnosticado una pequeña osteopenia, es el momento. Y si no, que mejor que lo haga antes, porque no va a esperar que le diagnostiquen a usted hacerlo. Claro. Y ahora, contestando su segunda pregunta, claro, hay una cantidad de digamos, alimentos entre comillas, por ejemplo, las gaseosas, van a sacar, compiten con el calcio. Entonces, obviamente, compiten y no permiten la absorción de este. Dejan muy ácida la sangre. Entonces, obviamente, hay una cantidad de alimentos y no solamente hablemos un poco de quizá el alimento donde más calcio nos hablan, que es obviamente la leche, que sí, en efecto, tiene una cantidad alta de calcio y que bueno que nosotros en nuestras edades pequeñas estamos consumiendo. El problema es que también la leche tiene grasa, recordemos eso. Entonces los últimos estudios han demostrado que obviamente si es una leche animal, ¿qué va a pasar? Compite la cantidad de grasa, inhibe la absorción del calcio y ahí sí ya no sé qué si es bueno la una o la otra, entendamos así. Entonces realmente a veces el mito de que sí, tengo que tomar grandes cantidades, no digo que no lo hagamos, tenemos que hacerlo, pero ahora hay cosas mucho más sanas, una leche vegetal que de pronto va a tener, claro que va a tener, bueno, la leche vegetal que decía, una misma cantidad de calcio, pero mucha menos grasa, y usted dijo un alimento excelente, los chochos, muchos de los granos tienen una cantidad de calcio alta, muchos animales del mar, la sardina tiene altas cantidades de calcio, muchos, de hecho, verduras, del brócoli. Entonces, si bien es cierto, yo puedo tomar este calcio de muchos otros alimentos. Ahora, claro, yo sé que los puedo tomar, pero siempre va a estar en nuestro estilo de vida actual, en donde la gaseosa es parte de nuestra alimentación, en donde la cantidad de productos refinados es parte de la alimentación, donde las grasas saturadas son parte, donde una cantidad de procesos que hay de cambio, claro, hay secuestro de calcio, definitivamente. Entonces, sí, lo importante es saber cuánto he ido acumulando y hacerme a tiempo nuestros exámenes que nos van a indicar cómo están nuestros huesos, pero qué importante es, si yo no estoy, si estoy viendo que hay una deficiencia, empezar la prevención. Bien. Y es decir, si es posible, yo sí soy amiga de complementar. Es preferible completar a no tenerlo, porque a futuro veremos los problemas. Y esa era realmente la última pregunta. ¿Cómo escoger un buen suplemento? ¿Qué debería tener este suplemento para que sea bueno? Y no importa la edad, porque yo sabía, los estudios también muestran eso, de las primeras pruebas de los vuelos espaciales, en donde encontraban a los astronautas con excelente salud y todo, delgados y con toda la salud posible. Sin embargo, porque allá en el espacio no hacían actividad física, la gravedad y todo eso, la pérdida de masa ósea era agresiva.
Entonces, uno de los complementos o suplementos que ellos eran obligados a tomar hasta ahora, me imagino, era justamente el calcio. Entonces, no necesariamente con la edad esto debía usarse, y sí como prevención. ¿Y cuál sería la característica de un calcio o de un suplemento que sea realmente benéfico para la población? Lo que usted comenta es importantísimo y fíjese que, bueno, yo creo que actualmente no hay que ir a la luna para pensar que estoy perdiendo hueso. ¿Por qué? Porque definitivamente, ¿quién está encima del hueso? Es el músculo. Cuando hay músculos fuertes, una masa magra buena, quizá el músculo obviamente se protege, pero para tener una masa magra buena hay que hacer actividad. Y de hecho, la carga de peso en el hueso es lo que hace que el hueso trabaje. Por eso usted bien dice, Pablo, el astronauta no podía porque no existe una gravedad, o sea, el tema de la gravedad hace que no haya peso. Entonces, qué importante es eso. Pero la pregunta va más allá. ¿Cuánta gente en nuestro medio realmente hace una actividad que primero mantenga una buena musculatura, que proteja el hueso y que a la vez ese hueso trabaje? Entonces, obviamente, esto es actualmente, el tema de la actividad es totalmente deficiente. Bueno, creo que la ola actual que existe del bienestar, como ustedes muy acertadamente en su campaña lo están haciendo, ha hecho que el ser humano empiece. Yo veo ahora en nuestro país, la gente está trabajando, pero es actual. Pero también todavía existe ese nicho que no está trabajando, todavía la oficinista sedentaria, aquel paciente obeso que está en casa, niños que estamos viendo que no salen a su recreo, a sus actividades deportivas porque están pegadas a la computadora, significa que más rápidamente van a perder hueso. ¿Por qué? Por lo que indicaba, no hay el trabajo ocio con una actividad. Entonces, ahí es donde tenemos que actuar definitivamente. Y si vemos sumado a esto el problema de los alimentos deficientes o los alimentos que secuestran el calcio, definitivamente estamos en un problema serio. Entonces, ¿tenemos que consumir un suplemento? Yo pues pienso que en un momento dado de la vida sí. Dependerá del tipo de persona. Ahora, si es una persona con todas las condiciones buenas, quizá podemos ir valorando, pero la persona ya, por ejemplo, una embarazada, un chico deportista de alto rendimiento, obviamente el desgaste es total. Él va a tener que tener, obviamente, una reposición para que su hueso esté en mejor condición. Entonces, es un número de gente muy alta que va a tener que ya prácticamente, mujeres que toman anticonceptivos. Y no solo eso, muchos fármacos, que problemas a nivel gástrico, que vemos que tienen que ser complementarios, ya que justamente por el secuestro de calcio que se da. Ahora, en efecto, en el calcio hay muchos, definitivamente usted decía, yo he trabajado en muchas empresas en donde vemos, y yo como nutrióloga, ¿qué es lo que yo sugiero? Definitivamente un calcio, si es posible, natural vegetal, podemos decir. La mayoría de los calcios que existen en el mercado son sintéticos. ¿Qué quiere decir sintéticos? Elaborados en un laboratorio, ¿cierto? Bajo ciertas condiciones, y sí, está bien, pero ¿qué mejor podemos nosotros buscar? Quizá ya hay en el mercado este calcio vegetal, ¿no? Un calcio que viene de las algas. Ahora se ven que los animales del mar, las algas marinas, tienen una cantidad de beneficios increíbles. Entonces, y ahora ya podemos encontrar calcio de origen vegetal. Ese es el que a mí más me gusta, porque incluso existen algunos que ya vienen complementados, por ejemplo, con vitamina D, vienen con magnesio, con zinc. Entonces, esto es increíble, ¿no? Yo creo que hay que ser muy prudentes en ver el tipo de calcio que yo compro, porque bueno, el marketing, ustedes saben, es alto, pero lo importante es ver primero de la procedencia. Es algo que yo siempre veo, no todo lo natural, exactamente lo que nos venden a veces en ciertos lugares, puede decirse que es lo mejor, o sea, obviamente que sí, al ser natural va a tener, pero hay que ver de qué procedencia tiene el producto y que sea, como digo, mi recomendación, un calcio natural. Hemos visto excelentes resultados, mujeres que al principio muy débiles, que no podían tener sus actividades, y dando este suplemento hay cambios, y no solo notables a nivel óseo, sino lo que yo más he visto en mi consulta es este tema de humor. Créanme que es algo bien interesante, es como una paciente más estable emocionalmente, y yo creo que esto es algo que nos aqueja a todos. Entonces, qué mejor que podamos ver eso. Entonces yo sugeriría eso, ¿no? Que busquemos, seamos prudentes, consultemos a nuestro médico, y también de pronto ahora hay muchos asesores nutricionales que nos pueden sugerir cuál sería pues el calcio de beneficio seguro, para nosotros. Seguro que sí. Muchas gracias, doctora. Hemos compartido un momento muy especial con la doctora Nuria Peña. Quédense con nosotros y manténganse atentos a nuestro próximo video. Un fuerte abrazo.